Iglesia del Señor, busque en su Biblia Primera de Corintios. Vamos a tener lectura en el capítulo número 12 y leemos los versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a todos los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias, primeramente por la vida que nos das y la oportunidad de poder acercarnos al trono de tu gracia. Estamos delante de ti, Señor, y creemos y sabemos que tú te revelas a través de tu palabra. Por eso, esta mañana, háblanos, que tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios use una vez más a nuestro pastor. Amén. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios entonces? Bueno, cada mes tenemos siempre un énfasis y el mes de octubre fue muy rico porque se habló sobre mucha doctrina. Y yo creo que un mes queda corto para poder hablar sobre doctrina, pero si usted quiere profundizar más en los temas que abordamos cada domingo, usted vaya a la Escuela de Capacitación Ministerial. Allí hay muchos cursos con diferentes temas y también mucha doctrina para que usted pueda ser forjado, pueda ser formado, pueda ser entrenado, entrenada. Sin embargo, cada mes tenemos un énfasis diferente y en este mes de noviembre el énfasis es sirviendo con corazón agradecido. ¿Cuál es el énfasis de noviembre? Sirviendo con corazón agradecido. Y el mensaje de este domingo se titula Acciona tus talentos y tus dones, o activa tus talentos y tus dones. Y esperemos que la palabra en esta mañana sea de bendición para nuestras vidas. Mi esposa precisamente hizo una lectura de un pasaje que habla sobre esto. Es importante que no ignoréis, dice la palabra, acerca de los dones espirituales. Muchas gracias, hermana. No ignoréis sobre los dones espirituales. Y luego dice el autor: hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero uno es Cristo, ¿no? Dice hay diversidad, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación, dice la palabra, del Espíritu para provecho. No para provecho personal, aunque también puede ser para provecho personal, sino para provecho de los demás. De eso vamos a hablar con mayor claridad. Pero en esta introducción, permítame usar otra porción bíblica que aparece en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8, porque quiero complementar este pasaje que mi esposa hizo lectura. Dice la palabra: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nota lo que el apóstol Pablo está diciendo. Está diciendo, tiene que haber, es una orden, es un verbo, está en verbo imperativo, que es una orden, una ordenanza. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque la vida cristiana tiene que vivirse no como nosotros queremos, no como nosotros creemos, sino como la vivió el Señor Jesús. Entonces el mismo pasaje dice: tomando forma de siervo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Tomó forma de, dile que está a su lado: hola, siervo de Dios, dile así. Hola, sierva del Señor. Tomando forma de siervo. El deseo de Dios es que nosotros podamos seguir las huellas de Jesús y que seamos siervos como lo fue el Señor cuando estaba en este mundo.
El verso 7 lo remarca, tomando forma de siervo. Ahora, sepa que el sinónimo de siervo es esclavo. Ahora dice, pues, todos lo sabemos, sí, pero a la hora que te saludan, cuando te saludan, hola, siervo de Dios, uno dice, ¡ay, qué alegría! Me dijo siervo de Dios. Pero ¿qué pasaría si te dijeran, hola, esclavo? Puede que la alegría no va a ser igual, aunque tú y yo sabemos que es sinónimo, porque en el fondo de nuestros corazones puede que no quisiéramos que se nos llame esclavo. Ahora, la palabra que usa el apóstol Pablo aquí en el idioma original es doulos, y doulos es un esclavo, pero un esclavo del rango más bajo. Existían los oikónomos, que eran los esclavos mayordomos, los jefes de esclavos. Por ejemplo, José en la casa de Potifar, él era un esclavo, pero era un mayordomo, era un jefe de esclavos. Estaban los diáconos. Los diáconos eran los esclavos que preparaban los alimentos y que los servían a las mesas. Habían esclavos que trabajaban en los barcos, que remaban los barcos comerciales, los barcos de guerra. Eran los superetes. Pero los doulos eran lavadores de pies. De los esclavos, el rango más bajo era el doulos. Y la Biblia dice que Jesús, tomando forma de doulos, en otras palabras, tomando el servicio más humillante, por eso dice el texto, se humilló a sí mismo, porque tomó la forma de un esclavo. Ahora, ¿por qué estoy introduciendo esto? Porque yo creo que nosotros tenemos que recordar que somos siervos del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Qué significa? No, dígale que está a su lado. Hola, esclavo, dile ahora sí. Si te mira con odio, no te entendió. Ahora, ¿Jesús lavó los pies o no? ¿Lavó los pies o no? A sus discípulos, ¿se acuerdan, no? Porque cuando estaban entrando a la última cena, dice la historia, que todos buscaban al lavador de pies y no había quien lavara los pies. El Señor Jesús entra y al ver que no hay doulos, Él toma un lebrillo, una toalla, ¿y qué hace? ¿Y qué hace? Le lava los pies a todos los discípulos. Ahora, los discípulos estaban sorprendidos, el uno más que otro. Pero Pedro, siempre Pedro, ¿no? Este Pedro dijo, Señor, a mí tú no me vas a lavar los pies. Eso es tarea de esclavo. Voy a agregarle unas palabras que nos dice la Biblia. Esa es tarea de esclavo, Señor. ¿Cómo es posible que tú, siendo el Señor, vas a lavar los pies? No, Señor, busquemos un dulo por allí que pueda lavar los pies, pero tú no lo puedes hacer. No lo deberías hacer. Creo que esas fueron las palabras de Pedro cuando él dijo, tú no me vas a lavar los pies. Pero luego el Señor dice unas palabras, déjeme agregarle la versión Antonio Rojas, porque yo creo que el Señor Jesús en sus palabras está diciendo algo como esto. 3 años de mi vida, Pedro, 3 años enseñándote todo el tiempo, mañana, tarde y noche, lo que es ser un siervo de Dios. ¿Y tú no lo has entendido, Pedro? ¿No has entendido de qué se trata la vida cristiana? Ah, no, estas sí fueron palabras del Señor. Si no te lavo los pies, entonces no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Ay, Señor, si es así, báñame entonces. No entendiste, Pedro. Sigue sin entender. ¿Sabe, mis hermanos? Yo creo que a veces nosotros somos cristianos, pero no entendemos en qué consiste la vida cristiana. Dile que está a su lado, yo sí entiendo. Si no lo dices es porque no está seguro. Pero escúcheme, por favor, escúcheme. Jesús dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ¿qué dice más la palabra? Vosotros, ¿qué dice? También debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros, ¿qué dice la palabra? También hagáis. En otras palabras, el Señor está diciendo, la vida, la verdadera vida, la vida cristiana, en otras palabras, consiste en una vida de servicio. Si tú y yo no estamos dispuestos a servir, tendríamos que recordar esa frase que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir.
Porque la vida verdadera, la vida profunda, se trata de una vida de, dile que está a su lado, servicio. Servicio. Y es importante entenderlo, mis hermanos, porque es servicio cual dulos, cual esclavo. Y yo sé que a nosotros nos cuesta. Un hermanito un día vino y me dice: pastor, tengo acá mi currículum. Había sido de la vida militar, entrenado en paracaidismo, unas cosas pero extraordinarias. Me contaba de lo que había hecho. Y yo le dije: hermano, no necesitas mostrarme tu currículum, pero te admiro por la valentía, por todo el entrenamiento, la capacitación que tienes. Y me dijo: pastor, aquí estoy al servicio de la casa del Señor. Entonces le dije: bueno, mi hermano, no sé, tal vez podrías ayudar al equipo de seguridad a cuidar los autos. Y él me dijo: ¿perdón? Yo le dije: si podrías apoyar a cuidar los autos. Pastor, le acabo de mostrar mi currículum y usted me quiere mandar a cuidar los autos. Por lo menos hágame jefe de seguridad, me dijo así. No puedo, hermano, porque solo hay un puesto para eso y hay otro hermano que lo ha tomado. Me quitó el currículum y se fue. Porque a veces hay personas que quieren servir, pero en lo que les gusta. En lo que ellos quieren. Esto es como lo que me pasó a mí cuando estábamos en Italia. Estábamos listos para enseñar, predicar y todo. Y el pastor dice, uno de los pastores que estaba allá dice: Antonio, ¿tú manejas auto? Le dije: sí. Toma, me lanzó la llave. Chofer, para que seas chofer. Yo le dije: ¿perdón? Y después me acordé que iba a predicar este domingo. Entonces me puse a manejar todos los días que estuve allá. Chofer de todo el mundo. ¿Sabe? Yo creo que tenemos que disponernos a servir a Dios. Tenemos que disponernos a servir donde te gusta y donde no te gusta. Yo recuerdo que una hermana un día, hablando de festicón, un día me miraba y comenzó a llorar y me dijo: pastor, perdóname porque he pensado mal de ti. Le dije: ¿cómo que has pensado mal de mí? Sí, pensé mal de ti, pastor. Cada vez que hay un festicón, yo te veo saludando a todo el mundo, coordinando, dando órdenes. Me gustaría un día verte friendo pollos, me dijo. Llorando. Ahora yo le prometí, le dije: te prometo que el próximo año yo voy a freír pollos. No me olvidé de la promesa. Al año siguiente, cuando vino un festicón, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, friendo pollos todo el día, hermano, todo el día. Mis ojos se inflamaron porque el humo me entraba a los ojos, me provocaba un dolor, cerraba mis ojos, me dolía, abría mis ojos, me dolía. Sinceramente, qué valientes esos hermanos que fríen pollos. Un aplauso para ellos, por favor. Pero el servicio es donde te gusta y donde no te gusta. Dile que está a tu lado, tienes que ser dulos. Ahora, pensando en el servicio, tenemos que pensar en las capacidades que Dios nos ha dado, y por eso quiero rápidamente responder a tres preguntas. La primera pregunta es: ¿qué son los dones? Ahora, yo creo que los talentos sí lo entendemos, ¿verdad? Son las habilidades naturales que nos acompañan desde nuestro nacimiento, que lo vamos descubriendo en el camino. Pero los dones espirituales tienen una definición muy importante, y permíteme leer Romanos capítulo 12 del verso 4 al 6 para poder explicar mejor esto. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que dice la palabra que nos es dado. Entonces los dones son capacidades espirituales que Dios nos entrega desde el día que nos convertimos al cristianismo, desde el día que le entregamos la vida a Cristo Jesús. Y son capacidades que no las eliges, que Dios te las entrega, que Dios las pone en tus manos. Porque son habilidades, son capacidades que van a servir para algo muy importante. Y lo voy a explicar eso después, pero déjeme seguir explicando un poco más sobre qué son los dones espirituales. Es una función especial que el Espíritu Santo
da a cada miembro del cuerpo de Cristo según la gracia de Dios para usarlo dentro del contexto del cuerpo. La palabra don espiritual proviene de las dos palabras griegas carisma, neumaticón. Carisma proviene de otra palabra griega charis o charis, que significa gracia. Un don espiritual es una gracia, es un regalo de Dios que Dios da a sus hijos según el Espíritu Santo quiere y reparte. En otras palabras, nuestro deber no es pedirle dones a Dios. Nuestro deber es descubrir esos dones, descubrir esas habilidades, esas capacidades espirituales que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora, déjeme decirle algo más. Los dones espirituales se descubren cuando uno se activa en el servicio. No hay tal cosa como que Dios te dice en tu sueño: yo te he entregado el don de liderazgo, yo te he entregado el don de enseñanza. No, los dones se descubren cuando uno está involucrado en el servicio. Por esa razón, mi hermano, y lo voy a decir con mucho respeto para que no se me enoje, si tú eres un cristiano dominguero que solamente viene al culto, no vas a descubrir nunca tus dones. Vas a pasar 20, 30, 40, 50 años y no vas a descubrir tus dones, porque para descubrir tus capacidades espirituales tienes que servir. Dile que está a su lado, tienes que servir. Así se descubre los dones espirituales. Cuando yo era muy niño, mi padre me decía: anda, estudia oratoria. Estudié una vez oratoria, creo que fue un curso de verano, y tendría 7, 8 años. Mi padre me decía: para que seas político algún día, me decía. Y cuando, no me sirvió de mucho la oratoria, porque cuando yo estaba en la escuela, en las exposiciones o en las preguntas y respuestas, tenía tanto miedo, me sudaba las manos, me ponía nervioso de los nervios, me olvidaba las cosas que tenía que decir. Y yo decía: nunca voy a poder hablar en público, nunca, hasta que conocí al Señor. Y cuando uno conoce al Señor, entonces eso que parece imposible se vuelve posible por los dones espirituales. Yo no puedo decir que esto es resultado de la oratoria que aprendí a los 7 años, porque no me acuerdo de qué aprendí. Pero lo que sí sé es que cuando un don espiritual se activa, entonces hay una gracia especial. Es como que puedes hacerlo, puedes desarrollarlo con una facilidad, pero eso no es capacidad humana, es capacidad espiritual. Eso no es un talento, eso es un don del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén y dan gracias a Dios por los dones? Aleluya. Así que sírvele a Dios y vas a descubrir tus dones. Segunda pregunta: ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versos 12 al 15. Aquí está el propósito: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pregunta entonces: ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Según el texto que hemos leído, el propósito es perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar, o este verbo katartimos, significa equipar. Equipar. Y lo que hace el Espíritu de Dios a través de los dones, equipa a la iglesia, los perfecciona, los prepara para enfrentar las artimañas del enemigo.
Esto es muy importante. La idea es que Cristo ha constituido en la iglesia diferentes ministerios para equipar a los cristianos para un trabajo cuyo objetivo es edificar el cuerpo de Cristo. En otras palabras, somos perfeccionados el uno al otro para poder edificar el cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos vernos como iglesia más fuerte y más saludable. Y cuando lo explica el apóstol Pablo, utiliza la figura del cuerpo. Él dice: Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ahora, el cuerpo tiene diferentes miembros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y que cada miembro del cuerpo tiene una función diferente, que cuando están unidos el uno con el otro, entonces hacen que el cuerpo funcione correctamente. Cuando un órgano está débil o mal en nuestro cuerpo, todo el cuerpo sufre. ¿Estamos de acuerdo o no? Dicen: no, me duele la mano, pero el resto estoy bien. Sí, pero ese dolor de mano o de cabeza te afecta a todo el cuerpo. Porque de alguna manera estamos interconectados. Por esa razón, esto es muy interesante. Ahora, si nosotros somos miembros de un cuerpo, ¿quién será el hermano dedo pulgar? Nadie sabe, pero de repente nos damos cuenta cuando el hermano falta. Porque, a ver, intenta coger algo sin el dedo pulgar. Y te vas a dar cuenta que es difícil, porque el dedo pulgar no es imprescindible, pero es importante en el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo o no? Y cuando el hermano dedo pulgar deja de ir a la iglesia, entonces el cuerpo no funciona bien. Por esa razón es importante que los hermanos dedos pulgares no falten a la iglesia y le sirvan al Señor. Dígale que está a su lado: ¿ya escuchaste, mi hermano dedo pulgar? Ahora, esto parece muy gracioso, pero es profundo. Porque mira, para yo no tropezarme, para que este cuerpo no se tropiece, quien está evitando que cuando hay un obstáculo yo pueda apartarme para aquí y para allá, son mis ojos. Y cuando yo, supongamos que no tengo ojos, ¿cómo me dirijo? Tendría que usar otros miembros de mi cuerpo para poder movilizarme. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Porque los ojos también no son necesarios, pero sí son importantes. Y ahí es donde creo que el hermano ojo o la hermana ojo, cuando falta a la iglesia, cuando falta al servicio, hace que todo sea más difícil. Dile que está a su lado: ¿ahora entiendes, hermana ojo? Ahora, supongamos que un día estás tratando de clavar un clavo y el martillo golpea tu dedo. ¿Qué haces cuando tu dedo es golpeado por un martillo? ¿Qué es lo que haces? Utilizas la boca. Y la boca le trae consuelo al dedo. Dile: hermana boca, gracias por ayudarme, dile. No bocón, sino boca. ¿Se da cuenta que los miembros se requieren unos con otros? Se necesitan. Y por esa razón yo creo que la iglesia avanza y fructifica, porque los hermanos que forman parte de este cuerpo, entonces están funcionando correctamente. Por eso la iglesia crece. Por eso la iglesia se consolida. Ahora alguien dice: yo soy hígado, pero de visita nada más. Pero si tú eres el hígado de este cuerpo, entonces necesitas funcionar para que todo vaya bien. Porque cada uno de nosotros, aunque no somos necesarios, somos importantes. Dile que está a su lado: tú eres importante. Tú eres importante. Ahora pregunta: ¿hasta cuándo tenemos que activar nuestros dones? ¿Hasta cuándo tenemos que formar parte de esta vida de servicio? Acá dice el texto: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces pregunta: ¿hasta cuándo tenemos que activar nuestros dones? ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, todo el tiempo.
No hay vacaciones. Uno no le dice, ¿qué pasaría si tus intestinos te dijeran, lo siento mucho, me voy 2 años del cuerpo, ya regreso? Si tuviera esa potestad, estarías en problemas, ¿sí o no? Por esa razón, creo yo, que nosotros necesitamos entender que tenemos que funcionar como miembros del cuerpo de Cristo hasta que Cristo venga por su iglesia o hasta que seamos perfeccionados a la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, toda tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dile que está a su lado, para siempre, para siempre. Entonces el propósito es la edificación. Es animarnos, es instruirnos, es edificarnos mutuamente para que no seamos como niños fluctuantes llevados por cualquier corriente de doctrina, sino que podamos crecer en amor, dice la palabra, que podamos sentir el amor mutuo los unos por los otros. Y cuando los miembros del cuerpo comienzan a trabajar en la función que le corresponde, entonces nos veremos mejor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nos veremos más saludables, nos veremos fuertes. Y yo creo que las iglesias saludables son aquellas que han procurado que todos los dones estén activados, que todos los dones estén en uso. Y para eso se requiere corazón de siervo, corazón de sierva, que hagamos lo mismo que el Señor Jesús hizo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tomando forma de dulos, se dispuso a hacer todo por la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y dan un fuerte aplauso a aquel que ha dado los dones para edificación del cuerpo de Cristo. Tercera pregunta: ¿cuáles son los dones espirituales? 1 Corintios capítulo 12, versos 11 y 12 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Qué poderosas palabras del apóstol Pablo. Y luego a continuación viene una lista de textos bíblicos que ustedes pueden escribirlo, por eso es que escribir es muy importante, o si quiere tomar una foto también. Los textos nos da toda la lista de dones que existen en las Sagradas Escrituras. En Romanos capítulo 12, 6, 8 y verso 13, 1 Corintios capítulo 7, verso 9 y también el capítulo 13, verso 3, 1 Corintios capítulo 12, verso del 8 al 10 y el verso 28 y luego Efesios 4, 11. ¿Qué dice en esos textos bíblicos? ¿Cuáles son los dones que la Biblia nos muestra que existen? Ahí está. En Romanos 12 dice profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, liderazgo, misericordia y hospitalidad. Cuando lee usted en 1 Corintios capítulo 12, aparece sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, discernimiento, lenguas, interpretación de lenguas, ayuda y administración. Cuando usted lee en 1 Corintios capítulo 7, verso 9 y también el 13, capítulo 13, verso 3, aparece celibato, pobreza, martirio. Y en Efesios 4, 11, eliminando el de profecía y el de enseñanza, que también están en esta lista, entonces apóstol, evangelista y pastor. Como ustedes se darán cuenta, son 24 dones espirituales que existen en la Biblia. Usted tiene una variedad de dones en las que usted puede averiguar, puede investigar, puede estudiarlas y también puede descubrirlas en su vida. Por lo menos cada creyente tiene un don, por lo menos un don. Y es tu deber descubrirlos. Ahora, permíteme mostrar lo que la Biblia dice. Ahora, lo que la Biblia dice puede que tenga una diferencia con algunos que interpretan la Biblia de alguna forma, porque cuando uno interpreta, por ejemplo, hay de los hermanos pentecostales que dicen que magnifican, por ejemplo, el don de lenguas. Y el don de lenguas lo ha convertido en un don especial que evidencia espiritualidad. Y eso es un error.
Porque lo que evidencia la espiritualidad no son los dones, sino es el fruto del Espíritu Santo, que aparece en Gálatas capítulo 5, ¿se acuerdan, no? Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas marcas son fruto del Espíritu que evidencian espiritualidad. Pero los dones son capacidades que Dios nos da. Perdónenme si suena muy feo lo que voy a decir, pero aunque estemos en pecado, los dones pueden seguir siendo activos. Aunque creo yo que cuando uno está en comunión con Dios, los dones siempre van a ser magnificados, fortalecidos y de gran bendición para la gente que nos rodea. Pero el don de lenguas es un don como cualquier otro. Pablo lo dijo de esta manera: ¿son acaso todo ojo? ¿Son acaso todos boca? ¿Son acaso todos nariz? Está diciendo, es como el cuerpo de Cristo es una nariz grande que camina. ¿Es un ojo gigante? No. No todos pueden tener el mismo don. Está diciendo, somos miembros de un cuerpo, y así como el cuerpo tiene diferentes elementos que forman parte de este cuerpo, miembros, así también el cuerpo de Cristo. Entonces las lenguas, el don de lenguas es un don más. Ahora, los de la línea conservadora, ultra conservadora, intenta eliminar algunos dones. Los pentecostales andan magnificando algunos dones, pero los de la línea ultra conservadora eliminan otros. Dicen, bueno, no hay don de lenguas, no hay don de interpretación de lenguas, no hay don de fe, no hay don de sanidades, no hay don de milagros, y van eliminando dones. Y yo digo, ¿quién les dio autoridad a ellos para eliminar esos dones? ¿Cómo es que ellos llegan a esa conclusión? No, es que no se ve esos dones. ¿Cómo que no se ve? Hay gente que tiene don de fe, conocemos gente que tiene don de sanidad, así como también conocemos gente que tiene don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Que no los hayas visto o que no creas es otra historia, pero no podemos quitarlo de la Biblia. Está en la Biblia y son capacidades que Dios nos ha entregado. Ahora, el celibato es muy diferente a ese compromiso de no querer casarme porque no quiero casarme, ¿no? El don de celibato es una capacidad espiritual que Dios le da a algunas personas porque tal vez hay misiones especiales. Conocimos en Barcelona con mi esposa a una mujer soltera, ella, que está haciendo una obra misionera muy especial en Irak y está congregando en Alianza Cristiana y Misionera de Irak, pero está trabajando en un orfanato para niños en una zona muy peligrosa de Irak. Y yo le pregunté a ella, ¿y piensas casarte algún día? Porque estaba justo de vacaciones en Barcelona. Cuando la conocimos, ella dijo, no, yo no me quiero casar. No creo que un esposo le gustaría estar donde yo estoy. Entonces yo entiendo que ella tiene el don de celibato y ha tomado esa decisión, por eso que no tiene el deseo ni la necesidad de formar una familia. Y podríamos hablar de otros dones que parecen raros, pero que son capacidades espirituales. Ahora, tal vez el más complicado de explicar es el don de apóstol. La palabra apóstol, la palabra griega, es enviado para iniciar o para comenzar. Enviado, apóstol es enviado. En un sentido, lo de la línea conservadora dicen que solo hubieron 12 apóstoles u 11 apóstoles. Pero ellos empezaron la iglesia, pero la obra se inicia en todo el mundo. La obra se inicia en todo el mundo. Cuando se quiso abrir la iglesia en Latinoamérica, en África, en Europa, tuvieron que enviar gente para empezar. Ahora, ese no es el apóstol de la Biblia que escribieron los libros de la Biblia. En ese sentido ya no hay apóstoles. Pero en el sentido de la definición, sí. Los que son enviados a empezar, los que son enviados a iniciar. Por esa razón, en uno de los materiales que hace muchos años estudié de un pastor famoso, muy conocido, muy querido en la Alianza, que es don Alfredo Smith, decía que el apóstol es el misionero de hoy en día. Es decir, aquel que es enviado para empezar algo, para iniciar una obra. Y tiene que tener cualidades muy especiales para poder empezar esa obra. Entonces el apóstol es un misionero, así como el profeta es un predicador. Es alguien que trae el mensaje de Dios al pueblo. Entonces podría ser de que se están refiriendo al profeta de la antigüedad. Por eso lo de la línea conservadora dicen no existen profetas. No, claro que sí existen. Son los predicadores que traen mensaje del cielo al pueblo de Dios.
Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos estas verdades. Ahora, déjenme ahondar un poquito más. En Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, hay una mención a ministerios. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios. Y aquí dice la Biblia, y él mismo constituyó a unos, ¿cómo? Apóstoles. ¿Qué más? Profetas. ¿Qué más? Evangelistas. ¿Qué más? Pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora escúcheme esto, por favor. Todos tenemos dones, todos. Pero cuando Dios quiere tomar a alguien para una misión especial, como fue en mi caso, por ejemplo, dejar mi mundo empresarial para volverme un pastor, indefectiblemente ha de tener algunos de esos dones. Indefectiblemente ha de tener algunos de estos dones, de lo cual se refiere Pablo como diversidad de ministerios. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios. Entonces, todo aquel que ha sido llamado a una misión especial, indefectiblemente tiene estos dones. Pero no necesariamente todos los que tienen esos dones han sido llamados al ministerio. Todos pueden tener esos dones. Pero los que son convocados, a los que Dios convence de involucrarlos en una misión especial, indefectiblemente tiene esos dones. Esos dones son dones visibles, son dones evidentes, son dones que se utilizan para movilizar masas también. No solo para tratar de manera personal de que un miembro fortalezca a otro miembro, sino también sirve para movilizar gente, iglesias, grupos grandes. Ahora, es interesante que en los dedos de la mano podría estar simbolizado esos ministerios. Por ejemplo, el dedo meñique sería el ministerio de enseñanza. El siguiente dedo, pastor. El tercero, el cuarto, profeta. Y el quinto, apóstol. Por favor, no diga ministerio quíntuple, sino 5 ministerios. Ahora, el maestro, ¿cómo funciona? El maestro te abre los oídos para entender la palabra de Dios, ¿sí o no? Eso es lo que hace este dedito. De alguna manera simboliza el ministerio de enseñanza. ¿Qué hace el pastor? Aquí está mi anillo de bodas. El pastor se casa con la iglesia para cuidarla, para atenderla, para pastorearla, para proveerla, para hacer todo lo que hace un pastor con la iglesia. ¿Qué hace el evangelista? No sé cómo es en tu mano, pero en mi mano es el dedo más bonito. Es el más grande, es el más visible. Ahora, si tu dedo está chueco, es otra cosa, ¿no? Pero en mi mano es el dedo más visible, y el ministerio de evangelista es el ministerio que muchas veces es el más visible, es el más conocido, porque anda viajando por diferentes ciudades y países llevando el mensaje de Cristo. ¿Y el profeta qué hace? El profeta te habla de parte de Dios. El profeta te envía un mensaje. Por eso no odies al pastor cuando te predica, porque Dios puede estar hablando. ¡Ey! Escucha, Dios quiere que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No solamente donde tú quieres, sino donde Él quiere que lo hagas. Entonces es un mensaje profético. Es el ministerio de profeta que está en actividad. Pero el quinto dedo, que es el más feo de todos, y en la línea de altura es el más pequeño, es el que está más abajo, ¿no? Tiene muchas habilidades, pero Dios lo hizo así de feo para que no se enorgullezca. Pero el apóstol a veces hace de maestro. El apóstol a veces hace de pastor. El apóstol a veces hace de evangelista y a veces hace de profeta. Tiene muchas habilidades, pero es feo para que no se enorgullezca. Déjenme decirles algo. Cuando empezamos esta obra, se requería hacer todas esas labores. Nos faltaban maestros, pastores, evangelistas, predicadores, y de alguna manera teníamos que asumir todos los retos. Yo creo que Dios nos ha dado habilidades para la obra del ministerio, y por esa razón nosotros tenemos que ser gente que esté dispuesta a utilizar nuestros dones y nuestros ministerios. ¿Cuántos dicen amén a esto?
De allí que el desafío es que todos podamos ser servidores conforme al corazón de Dios. Entonces Dios nos ha dado dones y ministerios para que nos edifiquemos mutuamente, para que nos instruyamos, para que nos enseñemos, para que nos motivemos el uno con el otro y los unos con los otros. Vamos a edificarnos y vamos a perfeccionarnos en el amor de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Todopoderoso. Y gloria a nuestro Dios. Conclusión. El corazón agradecido nunca dejará de servir. El corazón agradecido siempre, y escuche por favor, no es una obligación servir. Porque el servicio es el resultado de un corazón agradecido. Que activa sus dones, que activa sus talentos, que activa su conocimiento. Porque naturalmente le ponemos excusas. Fíjate que Jesús contó una historia de 3 grandes excusas. Y contó la historia de un hombre que llamó a gente a una fiesta. Y la gente le dijo, primera excusa, las posesiones. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. No puedo. Porque tengo tantas posesiones. Ay, tengo una casa en el campo, tengo esto, tengo lo otro, y necesito cuidar todo lo que poseo. La segunda excusa es el trabajo. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Ay, no puedo. Yo tengo un gran trabajo, tengo un negocio, tengo una empresa, tengo esto, tengo lo otro, y necesito ocuparme de mi trabajo. Segunda excusa. Y la tercera, que es la más común. Suena lindo cuando la gente dice, no puedo porque tengo familia. Dice, ay, qué bonito, tiene familia. Pues había uno que le dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Y la historia cuenta que el amo no aplaudió, el amo no celebró la prudencia, el cuidado y las excusas, no las justificó. Sino que más bien perdieron el privilegio y la bendición de formar parte de un gran movimiento. Entonces Jesús llamó a los cojos, o el amo llamó a los ciegos, a los mendigos, a la gente de la calle, y dijo, vengan y disfruten conmigo. ¿Saben? Yo creo que las excusas son las mismas de hoy en día. Cuando queremos invitar gente a servir, siempre dicen, ay, no puedo, tengo tantas cosas que no sé, necesito cuidar mis cosas, o mi trabajo no me lo permite, o mi familia es primero. Y van por la vida excusándose cuando se olvidan que el Dios que le dio las posesiones, el trabajo y la familia, el mismo Dios que les dio esas cosas, es el que los está convocando a servir. ¿Cómo no vamos a servir a aquel que nos ha dado todo lo que poseemos? Porque sin Él no tenemos nada y con Él lo hemos tenido todo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por esa razón es importante que tú y yo más bien le digamos, Señor, gracias por las posesiones. Gracias por el trabajo, por el negocio, la empresa. Gracias por la familia y por tantas otras cosas más. Yo te serviré. Con un corazón agradecido, yo te serviré. ¿Y qué es lo que tienes que poner delante del Señor? Tus dones, tus talentos, tu conocimiento. Tus dones, eso que Dios te dio. Pero también tus talentos. Qué maravilloso se escucha la alabanza, ¿verdad? Músicos y cantores entregando sus talentos para ministrar al pueblo de Dios. Gente en las cámaras, filmadoras, fotográficas, en las computadoras. Gente trabajando en diferentes áreas. Dones y talentos, coronas arrojadas a los pies del Señor. ¿Qué conocimiento tienes? ¿Tienes alguna habilidad, algún conocimiento? Cuando me reúno a veces con Josías y con Abraham, ingeniero civil y arquitecto, y me cuentan todas las cosas que debemos considerar para los proyectos de construcción, me emociona saber que hay personas que hasta sus carreras profesionales las han puesto al servicio del Señor. Yo sabía mucho de publicidad, de hecho que hasta ahora lo sé. Mi empresa se dedicaba al mundo de la publicidad. Y déjenme decirle algo, desde el primer momento que comencé esta obra, puse esas coronas a los pies del Señor. Señor, tal vez esto no es para ganar dinero, tal vez es para hacer que el Evangelio sea más visible. Y puse todos mis conocimientos y toda mi preparación, como mucha gente lo ha hecho. ¿Cuáles son las coronas que Dios te ha dado?
y que tienes que arrojar a los pies del Señor. ¿Cuál es ese conocimiento, esos talentos y esos dones? Porque Dios los necesita para expandir su reino. Él puede enviar a sus ángeles, pero el honor no lo tienen los ángeles. El honor lo tiene los salvados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos salvados hay aquí en esta hora? Todo aquel que lo sea, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie y siga aplaudiendo, siga aplaudiendo, siga aplaudiendo a aquel que se lo merece. Toda alabanza, toda la gloria y todo el honor. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.